Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendito es Él para siempre. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Es una bendición poder encontrarnos ya congregados para continuar nuestro aprendizaje de la buena palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Una alegría que el Señor les haya concedido la vida, la fuerza, la salud y sobre todo el deseo de poder encontrarnos en la casa del Señor. Hoy hemos tenido una noche incluso acompañada de lluvia, pero qué bueno que ni la lluvia nos ha podido detener. Así que bienvenidos todos y bienvenidos nuestros hermanos también que a través del internet se unen a esta noche de estudio doctrinal. Vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en la palabra del Señor. Como siempre lo hacemos, tenemos también en el estudio doctrinal un texto que nos permite dar un punto de partida a la enseñanza. En esta ocasión lo hacemos en un pasaje bastante conocido, Mateo capítulo número 6 y versículo número 5. Vamos a leer Mateo capítulo número 6 y versículo 5. La palabra del Señor nos dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. Hasta ahí dejaremos la lectura. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y oramos. Padre, te damos gracias esta noche por la bendición que se nos presenta de reunirnos para estudiar tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente esta noche, pues en sus corazones existe un fuerte deseo por conocer más de ti. Bendícenos, cúbrenos en ti, Señor, y cualquier necesidad da respuesta en el nombre de Jesús. Los que han venido enfermos, los que han venido necesitados, afligidos, los que incluso tienen parientes enfermos en casa o en el hospital, Señor, que a través de la oración de tus hijos pueda venir sanidad sobre los cuerpos enfermos. En ti, Señor, confiamos. En ti, Señor, nosotros esperamos. Bendícenos esta noche, abrimos nuestros corazones en obediencia, háblanos, Señor. Amén y amén. Hemos dado, hermanos, lectura, como dije, a este pasaje que nos permite tener ya una idea del tema que nos corresponde desarrollar esta noche. Esta noche estaremos abordando el tema de la oración. Ustedes saben que hemos desarrollado durante 2 semanas anteriores los temas de las ordenanzas que el Señor ha dado a su iglesia. Por eso fue que hablamos acerca del bautismo en agua y también estuvimos hablando de la cena del Señor, que fue la última enseñanza que tuvimos
la semana anterior. Entonces, quiero que entienda algo, que existen o se pueden llamar de esa manera para que nosotros lo entendamos y podamos establecer una diferencia también entre ellas. Es de que existen las ordenanzas y está también lo que se conoce como los ejercicios devocionales. Cuando hablo de ejercicios devocionales, son aquellas prácticas continuas que nos hacen experimentar nuestra devoción hacia Dios. Y al hablar de ello, en primer lugar, vamos a hablar esta noche de la oración, pero todavía nos quedará también hablar de un segundo tema, el cual es el ayuno. Así que esta noche iniciamos entonces hablando del ejercicio espiritual o de la práctica devocional llamada la oración. Ahora, en esto hay diferentes aspectos que son necesarios ir entendiendo, porque para nosotros muchas veces el concepto de oración ha sido un concepto bastante equivocado. Por eso es que muchos creyentes viven, yo diría, bastante frustrados con su vida de oración. La mayoría de cristianos, aunque de forma pública tal vez no lo acepten, pero de forma privada, hablando a veces solo con su líder o solo con su pastor, de repente los cristianos sí terminan aceptando y dicen: mire, hermano, es cierto, yo casi no oro. O muchos cristianos dicen: mire, mi vida de oración es una vida tan pobre que me da una gran vergüenza delante del Señor lo poco que yo oro. Pero eso, como digo, es porque nosotros nos hemos medido ante un estándar de oración que muchas veces no es el estándar bíblico. Entonces, por tal motivo, estudiar la oración debe de llevarnos a nosotros a entender de qué forma Dios espera nuestra oración. Entonces, por eso quiero que en primer lugar usted tenga claro algo, que como dije son prácticas devocionales o les podemos llamar ejercicios de carácter espiritual. Ahora, cuando hablamos de ejercitar, usted inmediatamente ha de pensar en algo que nosotros, por ejemplo, conocemos el ejercicio físico. Usted sabe que el ejercicio físico tiene objetivos. El ejercicio físico, por ejemplo, mantiene en óptimo estado el cuerpo de un ser humano. Por eso es que una persona que se ejercita a diario es una persona que, por ejemplo, tiene una mejor respiración, su corazón, por ejemplo, también puede trabajar de una manera más libre, más exacta. Sin embargo, una persona que no se ejercita para nada, bueno, usted puede darse respuesta a usted solo, ¿no? Los que no nos ejercitamos, usted sabe que a veces con subir unas gradas que subamos, nosotros ya estamos asfixiándonos después de subir unas cuantas gradas. Entonces, eso nos sirve a nosotros de ejemplo para entender lo que sucede con las prácticas devocionales. Que en las prácticas devocionales se deben de llevar a cabo, pero se debe de tener la conciencia de qué significa cada una de ellas. Así como hemos tomado conciencia de qué se trata el bautismo en agua, así como hemos tomado conciencia de qué se trata la cena del Señor, entonces ahora tomemos conciencia de qué se trata la oración. ¿Qué es la oración? Normalmente nosotros y comúnmente cuando uno dice ¿qué es la oración? Uno dice hablar con Dios, porque esas son, como le digo, frases ya pregrabadas que tenemos todos, ¿verdad? Para dar una respuesta. ¿Qué es oración? Entonces uno dice hablar con Dios. Pero esto nos llevaría a una pregunta: ¿y usted cuánto habla con Dios? ¿Cada cuánto usted habla con Dios? ¿Cuánto tiempo se queda hablando con Dios? Es que la oración en realidad es una comunión con Dios. Es una forma de establecer comunión con Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Por eso le digo, hay estándares que a nosotros nos llevan a muchas veces a sentirnos los peores cristianos que puedan existir. Entonces, hay dos aspectos que son los que vamos a desarrollar esta noche para entender de mejor manera qué es la oración. Porque, por eso le digo, yo he conocido cristianos que hasta con lágrimas dicen: mira, hermano, yo soy tan mal hijo de Dios que yo no aguanto pero ni 15 minutos de rodillas.
Y hay otros que dicen, mira hermano, yo después de 10 minutos de oración ya ni hallo qué decir en la oración. Entonces hay dos aspectos que por décadas, no por días o por semanas, por décadas, hermanos, ha golpeado a los cristianos con respecto al tema de la oración. Y existen dos, bueno, podrían existir más, pero esta noche nosotros nos vamos a enfocar en dos, y es el tiempo y el lugar de la oración. Esos son los dos aspectos que esta noche voy a mencionar: tiempo y lugar. Tiempo y lugar. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque la mayoría de nuestras insatisfacciones con respecto a la oración giran en torno a eso, al tiempo y al lugar de la oración. Entonces, leyendo este pasaje, uno llega a entender aspectos. Recuerde que quien está hablando acá en este pasaje es el maestro, es él. Por eso, si usted nota en el versículo 9, el Señor le dice: ustedes deben orar así. Es decir, el Señor les está enseñando la forma correcta de orar. El Señor, que era el maestro, el rabí de ellos, les está indicando la forma exacta en la que ellos podían abordar al Padre. Por eso digo que nosotros hemos tenido conceptos bastante extraviados, podríamos decirlo, extraviados de lo que realmente el Señor está esperando de nosotros en la oración. ¿Cómo los podemos tener acerca del ayuno? Y eso lo vamos a estar revisando siempre a la luz de la Escritura. Lo estaremos viendo la próxima semana, si el Señor lo permite, porque de igual manera tenemos 1001 conceptos acerca del ayuno. Entonces veamos esta noche qué es lo que el Señor nos dice con respecto a la oración. En primer lugar, quiero señalar un detalle, y es de que si usted, por supuesto no lo vaya a hacer en este momento, sino que lo puede hacer después, pero si usted ve este capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo número 18, en esos 18 versículos primeros del capítulo 6, usted va a encontrar algo. El maestro aborda allí 3 prácticas de la vida cristiana. Hay 3 prácticas de la vida cristiana. La primera de ellas es la limosna, y la segunda es lo que hoy nosotros estamos viendo de la oración, y la tercera es la que ya mencioné, el ayuno. Entonces, note que el Señor está hablando de 3 prácticas de la vida cristiana. Ya le dije la primera. ¿Cuál fue la que le dije? La limosna. La limosna. Después la oración, y después el ayuno. Ahora, si usted lo lee, y espero que lo hagan hoy por la noche, si usted lee estos 18 versículos y estas 3 prácticas, se va a dar cuenta de algo: que el Señor enfoca su discurso a sus discípulos desde esta perspectiva. El Señor les enseña lo siguiente: cómo lo hace el mundo y cómo lo deben de hacer los cristianos. Entonces, eso significa que la oración, la limosna y el ayuno, existen 2 maneras de hacerlo, no solo una. Y ese es mi propósito esta noche, que usted entienda que hay 2 maneras de orar. El problema es que hay una manera de orar que es totalmente equivocada, y hay una manera que es la manera acertada de orar. También en el caso de la limosna, hay una forma correcta de dar limosna y hay una forma incorrecta de dar limosna. De igual manera el ayuno, hay una manera correcta de hacer ayuno y hay una manera incorrecta de hacer el ayuno. Entonces, pero como el tema que a nosotros nos compete esta noche es la oración, eso es lo que el Señor va a hacer aquí. Él va a hablar de 2 tipos de oración: la oración que a Él no le agrada y la oración que a Él sí le agrada. Entonces, pero si usted notó y puso cuidado a mis palabras, yo le dije algo. La forma, le dije, en la que el mundo lo hace y la forma en la que los cristianos hacemos las cosas. Entonces, pero eso podríamos aplicarlo, por ejemplo, para la limosna, porque la limosna no solamente la damos los cristianos,
sino que la limosna también la puede dar alguien que no es cristiano. El ayuno, por ejemplo, también puede ser hecho por alguien que no sea cristiano, porque existen, por ejemplo, otras religiones que ayunan. Sin embargo, también ayunamos los cristianos, pero con respecto a la oración hecha al Señor solamente la hacen los cristianos. Los inconversos no oran. Los inconversos no oran. Los inconversos lo más que hacen es medio hacerse una seña en la frente. Entonces quiere decir que los que sí oramos somos los cristianos. Entonces eso también quiere decir que los cristianos podemos estar orando correcta o incorrectamente. ¿Entendió, sí o no? O sea, los cristianos, como somos los únicos que oramos, puede ser que estemos haciendo una oración incorrecta o puede que estemos haciendo una oración correcta. Es más, si yo le preguntara a usted antes de iniciar el estudio de estos versículos, yo le digo, ¿cómo está orando usted? ¿Cómo cree que está orando? ¿Está orando correcta o está orando incorrectamente? No sé qué respuesta se tiene usted solo. No sé si usted dice, hermano, estoy orando correctamente. O usted en este momento ya tiene dudas y dice, pero ¿y cuál será la manera correcta y cuál es la incorrecta? Entonces, por eso le dije que por décadas, dentro de las iglesias, hemos establecido, ¿qué diría? Prácticas dentro de la oración, que lo que han hecho es llevar a los cristianos a un estado de como le dije, de insatisfacción, de vergüenza, incluso de llegar a sentir que, por eso hay cristianos que dicen, mire, yo no sé si soy o no soy cristiano, porque no logro hacer la oración como dicen que se tiene que hacer. Entonces, veamos qué es lo que el Señor dijo. Entonces, como ya le dije que solo los cristianos oran, el Señor va a hablar aquí de las dos clases de oración. Lo primero que el Señor va a señalar en el versículo 5, dice, cuando oren. Entonces, por eso le digo, está hablando de cristianos que van a orar. En otras palabras, podríamos decir de personas que van a intentar hablar con Dios. Por eso dice, cuando oren. Pero el problema es que el Señor va a decir a continuación, no sean. Ahí ya viene una advertencia de parte del Señor. Cuando Él dice, ahora veámoslo completo, cuando oren no sean, entonces allí ya nos está diciendo el Señor que esa es una manera incorrecta de orar. Sí están orando, porque dice, cuando oren, sí están orando. Pero el problema es que dice, no sean, entonces está diciendo, esa es una manera incorrecta de orar. ¿Y cuál es esa manera incorrecta de orar? Dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Bueno, yo le dije que habían dos aspectos, le dije que eran los que íbamos a señalar, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que le dije? ¿O cuál identifica usted con respecto a lo que estamos leyendo ahora? Ahí está hablando el Señor del lugar en el que se hacía la oración. Eso es lo que está diciendo. Dice que, en primer lugar, dice que ellos aman orar de pie. ¿A qué le suena a usted esto de orar de pie? ¿Qué quiere que lo vean? Eso es todo. Alguien que se queda de pie es porque quiere que lo vean. Eso es todo lo que está diciendo el Señor. Ahora, piense usted conmigo. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros a orar? ¿Cómo nos han dicho a nosotros que se debe de orar? Por ejemplo, si un hermano se queda sentado orando, hay algunos que lo consideran pecado, ¿verdad? Y ese hermano ni orando ha de estar. Porque si uno va a orar, vea, ahí vienen los conceptos que nosotros tenemos. Es que el que va a orar tiene que estar de pie. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar de pie? De hecho, a mí ha habido personas que me dicen, para que se concentre, me dicen.
¿Por qué? ¿Alguien sentado no se puede concentrar? O se puede desconcentrar sentado y parado. Usted puede estar parado y puede estar pensando en otra cosa. O sea, mire, yo entiendo, por eso le dije que han sido enseñanzas de décadas. Entonces, como uno oye y oye y oye y oye, y escucha, escucha y escucha, uno llega a tomarlo como así es. El problema es que aquí no le estoy hablando yo, le está hablando el Señor Jesús. Es Él quien está diciendo eso. Y Él dice, cuando oren, no sean como quienes. Y empieza el Señor a decir, los que se quedan de pie. Obviamente, ahora claro, no es que usted no pueda orar de pie. Si usted quiere orar de pie, ore de pie. Lo que el Señor está diciendo es el que desea protagonismo en la oración. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque aquí le está hablando de los fariseos, de los escribas. ¿Qué era lo que ellos hacían? Cuando estaban en la sinagoga, ellos se quedaban de pie orando. ¿Por qué? Para que los vieran en la sinagoga, para que se les quedaran viendo, para llamar la atención. Y menciona los dos lugares. Dice que oraban en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Y el Señor lo va a decir claramente, para que la gente los vea. Ellos buscaban un lugar donde poder orar para ser vistos, para ser admirados, para impresionar. Entonces, en pocas palabras, el Señor está diciendo, así no se ora. No se ora para impresionar, para que lo vean. Por eso le digo, nosotros hemos tenido varios conceptos y yo le podría decir que en los primeros días de mi cristianismo, siendo muy ignorante de la palabra del Señor, hasta yo los creía. Pero conforme uno va entendiendo lo que la Escritura dice, uno se da cuenta que hay moldes. Y muchas veces nosotros nos adaptamos a los moldes y no a la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de esos moldes es el de la oración. ¿Cómo debo de orar? Mire, tiene que estar de pie. Separe bien las piernas, levante las dos manos, levante la quijada y pegue de gritos. Porque si no es así, esa no es oración y Dios no lo escuchó. O sea, mire, Dios escucha al que grita, Dios escucha al que está balbuceando, Dios escucha al que gime, Dios escucha al que está de rodillas, Dios escucha al que está sentado, Dios escucha al que está parado. Dios lo que va a escuchar es un corazón sincero que se presente ante Él. Eso es lo que Dios va a apreciar, que se haga con sinceridad. Por eso Él dijo, los hipócritas. ¿Y qué es cuando Él dice hipócrita? Es alguien falso, es alguien que está actuando, es alguien que está haciendo algo para ser visto. Es alguien que está desarrollando una práctica con la intención de parecer, por eso es la palabra hipócrita, para parecer algo que no es. Entonces esa es la oración. Y usted no me dejará mentir que uno cuando está orando y más delante de otras personas, sí o no que uno se ha sentido tentado a impresionar a los que están escuchándolo a uno. Obviamente no van a decir amén, pero usted sabe que es cierto. Usted sabe que por eso a muchos les tiembla la voz cuando uno le dice en una comida y uno dice, hermano, ore usted. ¿Qué digo? Y empiezan a decir, Padre, te damos gracias por las supervitaminas que tiene esta comida, porque hay una necesidad de impresionar a los que están escuchando. Y el Señor lo está diciendo, ellos aman, a ellos les encanta. A ellos les fascina, les encanta orar de pie en la sinagoga para que lo vean. En las esquinas de las plazas, ahí se ponían los fariseos a donde les daba la hora de la oración. Decían, es la hora de la oración. Y se ponían a dar de gritos en aquella plaza para que los vieran, para que el que pasara dijera, mire cómo están orando. Qué entregado de oración. Qué tremendo. Es que ese hermano hasta afónico anda de tanto que ora. Es una necesidad de impresionar. Entonces, como yo le dije a usted, que estamos viendo cómo no se debe de orar.
Y después vamos a ver cómo se debe de orar. Entonces lo primero que el Señor va a decir es: así no se ora. Así no se ora. Yo recuerdo una vez que en una mesa de pastores, un hermano pastor estaba haciéndole una broma a otro pastor, de que los miembros de la zona de este otro pastor le habían ido a decir a este otro pastor, que era el que estaba haciendo la broma, espero que me entienda mi trabalengua, que siempre que le hablaban al pastor y él no contestaba, usted se acuerda que hace muchos años no existían los celulares, ¿verdad? Sino que todo lo que existían eran los teléfonos que hoy nosotros llamamos los teléfonos fijos. Eso era todo lo que existía. Entonces uno de pastor compartía su número fijo con todos los hermanos para que lo pudieran llamar. Con esto usted ya hizo cuentas en su mente hace cuánto ha sido, ¿verdad? Gracias. Pero lo que le quiero contar es lo siguiente, que este pastor siempre que no lograba contestar una llamada después y los hermanos le decían: hermano, le estuve llamando, él decía: de seguro estaba orando. Siempre les daba la misma respuesta a los hermanos. Entonces muchos hermanos iban y buscaban al otro pastor, que era el que le estaba haciendo la broma, y decían: no, si es que este solo en oración vive. Porque hasta en los mismos ministros muchas veces hemos sentido esa necesidad de querer impresionar a los hermanos, y que los hermanos digan: mi pastor es un hombre de oración, si ese hermano solo postrado vive. Por eso cuando yo le llamo ni me contesta, porque de seguro orando está. Y ese es el problema, que esa oración ya no sirve. Si era cierto, podría ser cierto, ¿sí o no? Sí, no seamos nosotros también tan crueles. Podría ser cierto que estuviera orando. Ahora, pero ¿y por qué lo tenía que decir? ¿Por qué lo tenía que decir? Uno diría, bueno, quizás para demostrarle a los hermanos, porque ahí está la otra parte, ¿verdad? Que como la oración es secreta, y ya vamos a llegar a eso, pero yo no tengo por qué andarle diciendo a usted cuánto oro, en qué momento oro, a dónde oro. No tengo por qué decirle, porque si se lo digo, mi oración pierde validez, porque ya no es secreta, ya es algo público, y ya vamos a ver eso. Entonces significa que muchos cristianos por eso llegan a decir: este hermano, cuando le llamé y no me contestó, quizás dormido estaba. Y yo no puedo decirle: no, hermano, estaba orando, porque entonces ya hice público lo que el Señor va a decir aquí, que es secreto. Dice que es secreto. Entonces vea conmigo lo que sigue. El Señor dice: para que la gente los vea, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Vea que el Señor está hablando que ya obtuvieron toda su recompensa. ¿Cuál es entonces de esa recompensa que el Señor les está hablando? La recompensa de ellos era que la gente lo viera. Eso era todo. A eso se refiere el Señor cuando dice: les aseguro que ya obtuvieron. Uno diría: el Señor está hablando de que los va a castigar eternamente. No, el Señor está hablando de la recompensa que ellos se procuraban. Entonces venía el fariseo y se ponía de pie en la sinagoga y comenzaba a orar con un ojo abierto y otro cerrado, y empezaba a ver que todos lo estaban viendo. Esa era la recompensa de él. Se paraba en una esquina y comenzaba a orar, y la gente se le quedaba viendo y le tomaban fotos. Esa era su recompensa. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ya obtuvieron su recompensa. Si eso es lo que ellos estaban haciendo, por eso lo estaban haciendo, porque querían admiración, querían sentirse y que habían impresionado a los demás. Por eso es que usted no tiene que andar diciendo cuánto ora. Por eso usted no puede andar con los hermanos: a ver, ¿usted cuánto ora, hermano? ¿Cuánto ora? Quiero ver si me gana. No le sirve de nada la oración. Porque con eso vamos a terminar, que hay dos aspectos que la oración afecta. Ese va a ser nuestro último detalle de esta noche. Entonces, no me quiero entretener porque el tiempo corre, pero el primer detalle es eso, el lugar. El lugar. Ellos lo hacían en público. Eso era todo. El lugar de ellos era hacerlo en público. Entonces, pero ¿cómo se debe de orar? Ahora viene el Señor y dice, versículo 6: pero tú, ya dejó de lado el otro grupo, y dice: pero tú, cuando te pongas a orar. Entonces, note, las dos son oraciones.
La del versículo 5 es oración, como la del versículo 6 también es una oración, pero una agrada a Dios y la otra no agrada a Dios. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, está hablando de un lugar, cierra la puerta y ora a tu Padre que está. ¿A dónde está el Padre? No estaba en la sinagoga, en la plaza, está en lo secreto. Entonces, el primer detalle de una oración bien hecha es el lugar donde se hace, que no es en público, es en secreto. Ahora, con esto no se vaya a confundir, ¿verdad? Porque los cristianos somos así, somos ovejitas, es la verdad. Entonces de repente alguien va a decir, bueno, hermano, ¿y entonces por qué hacemos oración en iglesia? ¿Y entonces por qué hacemos ayuno cada fin de mes? Van a empezar a decir así los hermanos. Pero es que usted está orando aquí en iglesia, pero ¿verdad que no está orando aquí en iglesia para que lo vean? Entonces, ¿lo está haciendo en lo secreto, sí o no? Lo está haciendo en lo secreto, ¿ya entendieron? O sea, no se refiere a que solamente se debe de orar allí en el cuarto. Si usted ora en la sala no sirve la oración tampoco. Está hablando de la forma, del lugar que escogemos, cómo lo hacemos. Entonces, por eso dice, el asunto es que no busque lucirse, pues. Que la oración no es para lucirse. Porque uno se vuelve así como muy exhibicionista, ¿no? Recuerdo una vez en una vigilia que siendo yo muy joven, por poco y me da un paro en el corazón, porque de repente el que estaba atrás de mí agarró la silla y la tronaba en la oración, y yo me asusté cuando oí la tronazón de la silla, porque algunos es que se van a unos niveles de... Por eso, porque hay como un deseo de impresionar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hemos resuelto solamente el lugar, veamos el tiempo. Versículo, bueno, terminamos el 6. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto. Quien lo vio fue el Señor en su oración. El Señor ha visto su corazón. Por ejemplo, si usted oró aquí en la iglesia, el Señor le dio el corazón con el que usted oró. Usted pudo estar rodeado de 100 personas, pero el Señor vio si usted su oración la hizo de forma genuina solo para Él. Como también usted podría estar ahí en su casa, por ejemplo, solo con su familia. Y el Señor va a saber si usted su oración la hizo para que lo oyeran todos en la casa. Es decir, voy a ir a orar a mi aposento. Y se encierra en su cuarto. Pero allá está orando para que, dice, Señor, cambia a la mujer. Quiere que todos lo escuchen. Entonces, aunque haya estado en el cuarto y haya cerrado la puerta, no sirvió de nada. ¿Están comprendiendo, hermanos? Y ahora termina diciendo, te recompensará. Note que ambas oraciones tienen una recompensa. La que se hizo en público tuvo su recompensa. La que se hace para Dios en secreto también tiene una recompensa. Pero es diferente porque la recompensa de lo que se hizo en público la dan los hombres. Porque como eso es lo que se estaba procurando, tener la admiración de los hombres, y se obtuvo. Pero la oración que se hizo en secreto, esta oración tiene por objetivo la bendición de Dios, y se obtiene. Y se obtiene. Por eso dice, Él te va a recompensar. Ahora sé que en este momento usted está pensando, si tiene una Reina Valera que ahí dice en público, pero esa es una adición, se llama. Es decir, que en el original no aparece esa palabra en público. Eso es algo que se añadió en la versión de Reina Valera. Pero eso se los explico en otra ocasión. Centrémonos siempre en la oración, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ahora, preste mucha atención a esto. Reina Valera le llama las vanas repeticiones, le llama. El Señor lo que está tomando ahí es un ejemplo, una ilustración. Porque no es que los gentiles oraran,
Tengamos mucho cuidado a la hora de ver estos detalles de la Escritura. Porque en el versículo 5 el Señor, ¿quiénes eran los que oraban en la sinagoga y en las plazas? Los fariseos y los escribas. Pero ahora él está siendo muy claro, no está diciendo no usen palabras repetitivas como los fariseos. No, él está hablando de los gentiles. ¿A qué se refería el Señor? ¿Qué es lo que el Señor les está ilustrando cuando habla de los gentiles? Bueno, los gentiles se dedicaban al comercio en medio de los judíos. Entonces, ellos llegaban y vendían sus productos traídos de otras regiones ahí en medio de los judíos. ¿Y qué hace un vendedor? Para que usted lo entienda mejor, ¿qué hace un vendedor? No sé si a usted ya lo han dormido vendiéndole algo. Le hablan a uno y empieza a decir, mire, y uno termina tan convencido de que lo que el vendedor le dijo así es. Y es más, hay vendedores que hasta le dicen a uno, y mire, si no lo agarra en este momento, si es que hay 10 que ya están pidiendo el producto detrás de usted, y este es el último que me queda. ¿Y sabe qué? Solo porque es el último y es usted, todavía se lo voy a dar con el 20% menos. Y uno dice, qué tremendo. Si me dice que el 25% se lo agarro, y usted en su mente, pero como el vendedor se imagina ya lo que usted está pensando, y si sabe qué, se lo voy a dejar con el 30%. Ah, pues es de Dios, dice usted. Eso es lo que el Señor está mostrando. ¿Por qué? Porque los gentiles convencían, eso es lo que le está diciendo. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Como ellos hablaban y hablaban y hablaban, y usted sabe que esa es la estrategia del vendedor, que llega un momento en donde usted ya no piensa porque solo tiene en la mente lo que le están ofreciendo, lo que le están diciendo, y convencen. Entonces viene el Señor y dice, el Padre no es así. No crean que porque ustedes se van a poner a decir y hablar y hablar y hablar y hablar, van a convencer al Padre. No es así, ese es el tiempo. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos que dicen, mire, 2 horas pasé orando, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿qué se puede decir en 2 horas? Bueno, imagínese todo lo que hemos hablado en 40 minutos. ¿Qué se podrá decir en 2 horas? En una oración, por supuesto. Estamos hablando de una oración. Estas son las personas que oran contra reloj. Son las personas que dicen, si no oro 45 minutos, no sirvió la oración. Pero ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que después, por eso es que hay gente que termina repitiendo lo mismo en la oración. Por eso hay gente que repite y repite. ¿Ya han escuchado ustedes, sí o no? Sean honestos. Una oración así, repetitiva. Entonces por eso muchos cristianos terminan, te alabamos, te alabamos, te alabamos. 10 minutos, te alabamos, para llenar un tiempo. Es como alcanzar un récord. Es que el hermano dice que él ora 30 y yo le tengo que ganar, yo tengo que llegar a los 45. Y entonces como yo llego a los 45, viene el otro hermano y dice, pues yo le voy a ganar al pastor y yo voy a llegar a la hora. Es como que es de récord la cosa, aunque es competencia. Entonces está diciendo el Señor, no crean que ustedes van a convencer al Padre, como que le están vendiendo algo al Padre, hasta que lo convenzan. Por eso la oración es sencilla, es sincera. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Pídanle a un niño de escuela bíblica que ore. Yo he notado algo. Cuando los niños oran, saben que normalmente la mayoría de nuestros niños, y pruébelo, lo desafío a que lo pruebe usted también. La mayoría de los niños, cuando oran, lo que hacen es orar por sus casas. Pruébelo. Pídale a sus pequeños que hagan una oración. Y ellos comienzan, bendice a mi mamá, bendice a mi papá, y que siempre tengamos la comida, y bendice. Y ellos primero van incluyendo a las personas más cercanas a ellos, las personas de quienes ellos reciben amor y de quienes se sienten amados. ¿Y sabe qué significa eso? Que ellos están dando prioridad en su oración. Esa es una oración genuina. Pero yo me voy a arrodillar
Y solo por cumplir un estándar, como le dije, voy a comenzar a los 20 minutos, ya dije lo que le iba a decir al Señor. Pero tengo que orar 40 minutos. ¿Qué hago los otros 20 minutos? Pues comienzo a repetir. Mire, y eso pasa a veces hasta con los mismos predicadores. No sé si usted ya ha notado un predicador que repite lo que ya dijo. Dice algo y usted ya entendió y dice amén, amén. Y de repente siente que lo está diciendo otra vez. Porque le pasa a uno de predicador. Yo recuerdo que a uno le decían así: mire, su mensaje tiene que ser un mensaje de 45 minutos. No puede ser de menos. Y yo siempre me pregunté, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede haber un mensaje de 20 minutos, por ejemplo? Aquí hay hermanos que son líderes de célula. ¿Cuánto predican ustedes en su célula? 20 minutos, 25 minutos. Y yo les pregunto, ¿los usa o no los usa el Señor a ustedes en la célula? Claro que sí. ¿Fue o no fue palabra de Dios lo que ustedes predicaron? Bueno, no andan de mucha fe hoy porque no contestan. O no se tienen fe ustedes. Pero yo creo que sí. Porque no es el tiempo. No es el tiempo. Habrán ocasiones en donde una oración de 10 minutos puede ser preciosa. Como habrán momentos en donde se le pueden ir 30, 40 minutos y usted ni lo va a sentir delante del Señor. Es decir, en otras palabras, uno no está pendiente del reloj. A ver cuánto oré. A ver cuánto alcancé. Por eso le dije que hace décadas a uno le enseñaban mal, porque, bueno, a mí así me enseñaron. Decía, usted es un cristiano bueno para nada si no logra orar por lo menos una hora. Usted es peor que un impío. Entonces uno iba, se arrodillaba y decía, tengo que aguantar la hora para no ser impío. Y entonces, ¿qué pasaba después de 10, 15 minutos? Un ojo uno lo tenía en la oración y el otro ojo puesto en el reloj. Eso no sirve. No sirve. Y el Señor lo está diciendo acá. Dice, no crean que por sus muchas palabras lo van. Y dice en el versículo 8 ya de manera más clara, no sean como ellos. No sean como ellos. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Qué significa eso? Que no tiene que convencer a Dios. Eso es lo que está diciendo. No necesitan convencer a Dios. De llegar a querer convencer a Dios de que necesitan algo. Él ya sabe si lo necesitan o no lo necesitan. Es más, podría ser que usted esté convencido que lo necesite y el Padre en su perfecta sabiduría diga, no hijo, tú crees que lo necesitas, pero yo que lo sé todo, sé que no lo necesitas. ¿Está de acuerdo usted, sí o no? Que el Padre es quien decide mejor. Claro que sí. O podría ser el caso inverso, que usted diga, ni voy a orar por eso, porque la verdad yo siento que no lo necesite. Y el Señor dice, sí lo necesitas. Entonces, vean, nosotros como un niño dependemos de nuestro Padre. Totalmente nosotros dependemos de nuestro Padre en todo. Pero ¿cómo vamos a mostrar nuestra dependencia? Manteniéndonos hablando con Él. Entonces, eso es lo que el Señor les dice. Él ya sabe antes de que ustedes se lo pidan. Ahí está el tiempo de la oración. Entonces luego ya en el versículo 9 el Señor dice, ustedes deben orar así. Y Él comienza a darles un esquema de cómo orar, de cómo era estructurada nuestra oración al Señor, los elementos que se deben de tomar en cuenta en una oración. Por eso le dije, y ya con esto finalizo, si nosotros aplicamos estos detalles, nosotros vamos a huir de la distorsión que el enemigo ha hecho de la oración. Porque eso es lo que hay, es una distorsión de una práctica tan pura como es la oración. El enemigo todo lo deforma. Entonces, como él sabe que los únicos que oramos somos nosotros, entonces para que no oremos bien, ¿qué hace? Nos distorsiona la oración. ¿Y cómo nos distorsiona la oración? Con elementos como los que hemos hablado esta noche.
haciéndonos creer que es importante el lugar donde oramos, haciéndonos creer que es importante el tiempo que dura la oración. Y entonces ahí estamos nosotros encerrados en eso, privándonos de la forma correcta en la que deberíamos de orar, en secreto, solo para nuestro Señor, y hacerlo con las palabras correctas y el tiempo adecuado. Si usted ya le dijo al Señor lo que le tenía que decir y se lo dijo de corazón, amén, amén. Si no ha terminado de decirle al Señor, pues tómese el tiempo que necesite, pero no repita, porque yo recuerdo que uno decía, este versículo está hablando de los católicos, decían los hermanos de antes, ¿verdad? De hace muchos años atrás, porque como Reina Valera dice, vanas repeticiones. Miren, decían los hermanos, ahí está hablando del Ave María, que ahí se ponen de ahí, de ellos está hablando ahí. Pero no, no está hablando de ellos. Está hablando de los que se ponen a orar y terminan repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, así como yo estoy haciendo ahorita, repitiendo, 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 repitiendo. ¿Le parece molesto, sí o no, que estén repitiendo? Entonces no lo haga, no lo haga. Hable claro, desnude su corazón delante del Señor, desnude su alma, derrámela delante del Señor, y cuando ya lo haya hecho, amén. Amén, hermanos. Bueno, les dije que dos aspectos son los que afecta a esta oración correcta. La primera de ellas es nuestra conducta. Quien ora acertadamente tendrá una conducta aceptable delante del Señor. Es decir, que sus pensamientos, sus obras, sus sentimientos serán afectados por la oración. En otras palabras, alguien no puede decir que tiene una gran vida de oración y su conducta es una conducta inapropiada. No conjuga, o como decimos nosotros más fácil, no combina. Que alguien diga, sí, yo tengo una vida, hermano, si es que usted me viera, hasta sudo, lloro, si es que me pasa de todo, hasta me asfixio cuando estoy orando. Pero luego una pequeña ofensa le hacen y se asfixia, pero de cólera. Bueno, y entonces, ¿dónde le quedó toda la oración? Yo me recuerdo que, bueno, yo era muy joven, le puedo hablar que quizás tendría unos 22 años a lo sumo. Y nosotros veníamos de un retiro de pastores que había sido realizado en un lugar que se llama Xelajú, en Guatemala. Yo recuerdo que habíamos estado en un retiro, que le digo, 40, 50, 60 pastores. Una gran bendición. Y había un varón que yo me sentí impactado porque lo vi arrodillado con su rostro en el piso literalmente. Y yo decía, qué desgraciado soy yo que parado me quedé en la oración, ni siquiera me arrodillé como él. Pero cuando ya veníamos de regreso, porque todos veníamos en un autobús que había sido rentado para transportar al grupo, ¿verdad? Entonces habían unos varones que también eran pastores, por cierto, pero ellos eran de esos así como bromistas y todo eso. Y entonces ellos empezaron a bromear con una corbata, parece que era, o no recuerdo qué. Ya, imagínense, pues ya hace más de 20 años, para que usted me tenga paciencia. La cosa fue que le cayó en la cabeza a este hermano lo que iban tirando. Sí, así fue, alguien la tiró y le cayó en la cabeza. Y ese hermano es que se paró transformado, pero no como la transfiguración, sino que se paró y agarró no sé si era no le quiero mentir, no sé si era una corbata o era una camisa, no recuerdo, pero la agarró, la hizo puño y la tiró por la ventana del autobús. Dijo, ¿qué le pasa?, le gritó. ¿Cuándo andaba bromeando yo con ustedes? Respeten. Yo me asusté, porque yo lo había visto con el rostro en el piso.
quebrantado, y verlo reaccionar de esa manera fue impactante para mí. El que hace una oración certera y verdadera, su conducta se ve afectada por la oración. No dicen amén. Ustedes creo que se quedaron pensando en algo. Esa es la impresión que me da, que en algo están pensando, pero los felicito porque esa es la idea de estudiar, ¿no? ¿Cuántas veces yo después de orar y qué bueno, hermano, gloria a Dios? Y la segunda que afecta, y con esto finalizo, es la fe. Un cristiano que ora acertadamente desarrolla su fe. No para recibir como se enseña últimamente, ¿verdad? Que uno cree que la fe es como una varita mágica. Necesito 2,000 euros. ¡Pling! La oración. No, estoy hablando de la fe para creer. ¿A qué se refiere, pastor, con eso? Pensé que recibir era lo mismo que creer. No, creer es otra cosa. La fe para creer es cuando le creemos a Dios todo. Somos capaces de creerle lo que Él diga. Si Él dice, hijo, no te voy a sanar, mi fe es tan poderosa por medio de la oración que me hace creerle a Dios que si Él no me sana es porque Él sabe por qué no me tiene que sanar. Si Dios no me dio lo que le pedí, mi fe es tan poderosa para creerle a Dios que Él tiene control de todo. Vea, creer es una cosa y recibir es otra. Son cosas diferentes. Entonces, el que tiene una vida de oración acertada, hay dos aspectos que se ven afectados en su vida: la conducta y la fe. Que estos dos aspectos le sirvan a usted para evaluar su vida de oración. Y que usted diga, bueno, vida de oración, ven para acá. Te voy a medir a ver cómo andamos de conducta, cómo estamos con la fe. Y si no da el alto, es porque no está orando correctamente. Pero esa es la oración. Esa es la oración. Por eso le dije que muchos tenemos una vida de oración que hasta nos defrauda a nosotros mismos, porque la hemos basado en esos aspectos que nos han ido enseñando durante mucho tiempo. Que la oración debe de ser así, la oración debe, si no tuvo así, si no pasó esto y si no hizo esto, bueno, ahí está. No sé a quién le quiera creer usted, pero quien habló ahí fue el Señor. Y es el Señor quien dice cómo debe ser la oración de sus hijos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y demos gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias esta noche por la enseñanza de tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias porque este pueblo, Señor, que se congrega siempre viene a la expectativa de aprender más de ti. Y tú no defraudas. Tú siempre nos hablas, porque tú sabes qué es lo que necesitamos y tú sabes lo que tu pueblo necesita aprender. Te damos muchísimas gracias y en tus manos de amor nos encomendamos esta noche, pidiéndote, Señor, que nos guíes siempre, que nos ayudes a no descuidar nuestra vida de oración, sabiendo cuál es la forma exacta, certera, la manera en la que tú enseñaste que debemos de orar, podamos aplicarnos a esta práctica maravillosa de la oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, esta noche